Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lección número 1, conceptos del módulo 2, empleador, ¿no? En este módulo vamos a hablar de toda esta sección que corresponde a empleador y en esta lección número 1 particularmente a la sección de mantenimiento de conceptos, que es la opción que tenemos aquí arriba, ¿no? Muy bien, de la parte de empleador, quizá la sección de mantenimiento de conceptos resulta ser la más relevante o cuando menos la más peculiar, porque claro, no, luego tenemos opción consultar y eliminar, que si bien es cierto, lo vamos a ver, no resulta ser en comparación a mantenimiento de conceptos con una importancia sumamente grande, ¿no? Aunque por supuesto también tiene sus particularidades. Pero en cambio, mantenimiento de conceptos nos va a servir particularmente para poder realizar toda la declaración. Sin el mantenimiento de conceptos de forma adecuada, yo no puedo realizar la declaración de forma adecuada tampoco, ¿no? Es por ello que aquí, en este caso, nosotros vamos a modificar, obviamente, y mantenimiento de conceptos. Recordemos que ya en la lección número 1 hemos visto cómo descargar el aplicativo y todo lo demás. Ya estoy directamente en el aplicativo y aquí voy a mantenimiento de conceptos, ¿no? Aquí voy directamente a modificar. Recuerda que antes de ir a ello tienes que sincronizar. Esto también lo vimos en el módulo número 1, pero tienes que sincronizar para que aparezca la información. Recuerda que sincronizar técnicamente lo que hace es descargar la información del registro y la coloca aquí. Muy bien, así que vamos a mantenimiento de conceptos y aquí tenemos toda nuestra información. A ver, ¿qué cosa es mantenimiento de conceptos o qué cosa son los conceptos? Los conceptos son aquellos, bueno, valga la redundancia, conceptos que van a aparecer en la declaración jurada. Es decir, si yo en mi declaración jurada quiero presentar gratificaciones, obviamente periodos de julio y diciembre yo voy a declarar gratificaciones, las gratificaciones legales, entonces tendría que agregar gratificaciones. Si yo estoy pagando CTS, tendría que agregar el concepto de CTS. Si estoy pagando indemnizaciones, si estoy pagando bonos extras, si estoy pagando horas extra también, si estoy pagando bonos de productividad, cualquier cosa que yo pague tiene su propio concepto y es en este punto en el cual nosotros tenemos que marcar el concepto aquí para que nos aparezca en la declaración jurada, porque de lo contrario, si nosotros vamos directamente a la declaración jurada, pues no vamos a tener todos estos conceptos que no son realmente útiles. Por ello, vamos acá a seleccionarlo. Como podrán ver, acá la gran mayoría son de ingresos, ¿no? El código 100, 200, 300, 400, 500, 900 y 1000, todos son ingresos. Solamente el código 700 que es de descuentos al trabajador. Vamos a ver algunos de ellos. Por supuesto, algunos ya vienen marcados por defecto, ¿sí? Algunos ya están marcados. Posiblemente muchos ingresen a la Plame y directamente ahí ingresen a declaración jurada y ya sea más que suficiente. Sí, probablemente para muchos lo sea, porque directamente ya hay algunos conceptos marcados. Obviamente los conceptos más básicos. Pero si nosotros queremos mayores conceptos o queremos quitar algunos conceptos que no necesitamos, entonces vamos a tener que marcar o desmarcar según corresponda. Por ejemplo, lo que es importante acá conocer son los grupos frente a lo cual nos encontramos. Es decir, nos encontramos en ingresos, los ingresos regulares. Pueden ver que los demás ingresos tienen su apellido, ¿no? Ingresos, asignaciones, ingresos, bonificaciones. Pero el primero es ingresos netamente, es decir, sin apellido, los ingresos principales. Acá tenemos alimentación principal en dinero, en especie, comisiones, horas extra, el concepto de 25 y 35%, recordemos, 25% por las dos primeras horas y a partir de la tercera 35% de adicional, por supuesto, respecto al valor hora. Trabajo en día feriado, día de descanso, incrementos, premios por ventas, remuneraciones vacacionales, remuneraciones permanentes, la remuneración integral anual en respecto a la cuota. Particularmente sobre ello recordemos que la remuneración integral anual, o RIA, ¿no? En algunos casos se lo abrevia, es aquel pago que se calcula de forma anual respecto a un pago de la remuneración que incluye todos los beneficios. Entonces ya no te pago tu gratificación de forma independiente, sino que todo está incluido en un cálculo
anual que se realiza sobre el trabajador, ¿no? Si bien es cierto, los pagos pueden ser anuales, semestrales, el cálculo es anual, pero los pagos pueden darse en diferentes cuotas. Más allá de las cuotas que se den en los pagos o la manera en la que se plantee, recuerda que la declaración es mensual y tengo que agregar una cuota, una 12ª parte en esta declaración, ¿no? Y por eso hacen referencia a esto. Muy bien, entonces aquí vamos a ir a marcar la opción que nos corresponda, ¿no? Como pueden ver, algunas opciones ya vienen marcadas por defecto. Por ejemplo, horas extra ya viene marcada, al igual que el trabajo en día feriado o descanso, la remuneración vacacional, el jornal básico, el código 121, que es el que principalmente vamos a utilizar, ¿no? El pago de la remuneración regular es el jornal básico, el código 121 y demás conceptos que vienen marcados. Ahora, algo particular con lo que nos encontramos y que seguramente con el paso del tiempo siempre aparece es el tema de preguntarnos si un concepto está afecto o no a un impuesto o a un tributo. Es decir, es frecuente encontrarnos con la pregunta respecto a, oye, el concepto, por ejemplo en este caso, vacaciones truncas, ¿está afecta a renta de quinta categoría? ¿Está afecta a salud? Tengo que considerarlo para el pago de pensiones, tengo que considerarlo para el pago de seguro vida ley, del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Tengo que considerarlo o no tengo que considerarlo? Obviamente todo esto tiene su base legal. Yo puedo analizar la base legal individual de cada una y a través de ello obtener una respuesta, por supuesto. Sin embargo, si nosotros queremos algo más directo, más claro y básicamente yo quiero una respuesta de sí y no sin tanto análisis, puedo tomar esta opción. Por ejemplo, si quiero saber si las vacaciones truncas están afectos o no a qué tributo o a qué contribución, voy a ir a la lupa de vacaciones truncas y aquí me voy a encontrar que está afecto a todo, excepto a salud regular, pero para pensionistas, ojo, para pensionistas porque el salud regular trabajador, sí. Entonces, en el caso de pensionistas, no confundamos, ¿no? Pero el salud regular, sí. Sí. Recuerda que un pensionista es aquella persona que recibe pensiones. ¿Quiénes tienen pensionistas? Pues las AFP que pagan pensiones. Una empresa regular, a no ser que tenga un convenio de pago de pensión, no tendrá pensionistas. Por lo demás, pueden ver que básicamente está afecto a todo, ¿no? Está afecto a todo. Está afecto a todo, ¿no? Salvo Sistema Nacional de Pensiones, pero independientes y lo de pensionistas, pero por lo demás, la vacación trunca está afecto a todo concepto que incluye salud, AFP, Senati, seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, pensiones, renta de quinta, está afecto a todo. Entonces, esto ya nos da una respuesta suficientemente adecuada si yo quiero tener simplemente la idea de un sí o no. Muy bien, y así como todos tienen, ¿no? Todos tienen sus conceptos, como pueden ver. Ok, si yo quiero que esto aparezca en mi declaración jurada, obviamente lo voy a marcar, y si quiero que no aparezca, lo voy a desmarcar, como está actualmente, ¿no? Simplemente marcar para que aparezca, desmarcar para que no aparezca. Ten en cuenta que un concepto marcado no implica que necesariamente en la declaración jurada lo debas utilizar. Tú puedes marcar un concepto, por ejemplo, quiero marcar un concepto de premios por ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor llego a pagar premios por ventas. No lo sé. No lo sé exactamente porque no sé si todos llegan al límite o a la meta, pero quiero tenerlo por si acaso. ¿Puedo hacerlo? Claro. El hecho de que marques premios por ventas no significa que necesariamente lo tengas que utilizar en tu declaración jurada para todos los trabajadores. Simplemente significa que tienes la posibilidad de poder utilizarlo si es que así lo consideras necesario, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor puedes marcar todos para que tengas todos los conceptos disponibles siempre. Sí, por supuesto, pero claro, eso implicaría que tendríamos igual demasiadas casillas, lo cual complicaría un poco su manejo. Entonces simplemente es adaptarlo a nuestra empresa, ¿no? Obviamente la gran mayoría trabajará sobre lo básico. La gran mayoría ni siquiera va a ingresar a mantenimiento de conceptos porque ya lo que viene como básico le bastará. Pero habrá muchos otros que el mantenimiento de conceptos sea una cosa compleja que necesite constantemente modificar. Muy bien, marcamos o desmarcamos las opciones que queramos y grabamos la información y cerramos detalle. Y así como tenemos el primer concepto, la 100, que es ingresos, luego tenemos ingresos en cuanto a asignaciones puntualmente, ¿no? Vamos a asignaciones. Obviamente cualquier tipo de asignación, comenzando por la más conocida, que es la asignación familiar, que pueden ver también tiene sus conceptos de afectación, ¿no? Asignación por cumpleaños también, fíjense, la asignación por cumpleaños no está afecto a nada, salvo renta de quinta. Miren, salvo renta de quinta y acá la de trabajo pesquero.
Para lo demás, no está afecto. Entonces, ya es algo que nosotros debemos tener en mente para una consideración importante, ¿no? Y cualquier tipo de asignación, como podemos ver. Recuerda que el aplame lo pueden utilizar, o lo utilizan de hecho, tanto entidades públicas como privadas. Entonces también vamos a encontrarnos frecuentemente aquí con conceptos que engloban únicamente al sector público, que también están aquí, ¿no? Muy bien, asignaciones. Están agrupados según sus propios criterios. También tenemos bonificaciones, vamos a la lupa para verlos. Bonificaciones por 25 y 30 años, por cierre de pliego, ¿no? Hablando del sector público. Bonificación por altura, riesgo, el CAFA y demás, ¿no? O la BUC, ¿no? La bonificación unificada de construcción también, y muchos otros tenemos ahí, ¿no? Listo, también viene marcado por defecto la bonificación regular, que la puedo marcar o desmarcar. También su afectación está presente y la encontramos ahí sin ningún problema, ¿no? Grabamos y si no, pues simplemente salimos. Gratificaciones. Obviamente la más conocida, gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Recuerden que a estas gratificaciones se les denominan gratificaciones legales, no porque las otras sean ilegales, sino porque estas están establecidas por ley. En este caso viene marcado por defecto, pero lo marco y ya está. En el caso estemos hablando de julio, de diciembre, o bueno, quizá de otro mes en el cual esté pagando alguna gratificación pendiente o algo, ¿no? Gratificaciones ordinarias, las que no son legales, sino las que se establecen en base, por ejemplo, a un acuerdo colectivo. Extraordinarias, aguinaldos, gratificaciones proporcionales, en el caso de gratificación trunca. No, recuerda que muchas veces acá el término trunco es un término que se utiliza en la práctica. Si bien es cierto, si vimos hace unos instantes el concepto vacaciones truncas, acá lo que tenemos son gratificaciones proporcionales, no gratificaciones truncas, sino proporcionales. A la práctica hablamos de lo mismo, pero acá marcaríamos en el caso pues un trabajador sea despedido o haya renunciado y yo le tenga que pagar su liquidación de beneficios. Obviamente marcaría el importe de gratificación proporcional y no el de fiestas patrias o Navidad, salvo que exactamente coincida con el cumplimiento total de su gratificación de Navidad o de diciembre o de fiestas patrias, ¿no? Pero gratificación proporcional sería, nuevamente, los conceptos de afectación lo encontramos por ahí también. Muy bien, diferentes tipos de gratificaciones. Obviamente, también tenemos el concepto de... A ver, ¿dónde está? Gratificaciones. Aquí está. Obviamente por acá también tenemos, como pueden ver, gratificaciones como parte de la remuneración excedente de valor de mercado. Es decir, no solo es gratificaciones pues regulares, ¿no? Sino también tenemos diferentes conceptos variables según diferentes conceptos, perdón, según diferentes sectores. Muy bien. Luego tenemos las indemnizaciones. La gran mayoría de indemnizaciones obviamente no va a estar afecto a nada porque las indemnizaciones no lo están, pero encontramos acá la gran mayoría, quizá con las más conocidas que son la indemnización por despido injustificado, ¿no? Por muerte o incapacidad, entre otras. Muy bien, por defecto no viene marcado ninguno, los puedo marcar a todos. Esto lógicamente depende de mí. Entonces, también tenemos, voy a saltarme la opción de descuento porque, o bueno, vamos a verlo de una vez, ¿no? Porque en la opción de descuento tenemos pues los diferentes descuentos. Obviamente acá no tenemos la afectación, porque la afectación está en los ingresos, esto no son ingresos, son simplemente descuentos. Vienen marcados por defecto adelanto, cuota sindical, ¿no? En el caso del trabajador esté sindicalizado y obviamente en el caso la empresa haya recibido la autorización para realizar este descuento. Recuerda que la cuota sindical no simplemente se aplica y ya está, ¿no? No es simplemente el empleador dice, sí, te voy a aplicar cuota sindical. No, el empleador tiene que estar autorizado por el mismo trabajador o por un documento suscrito por el trabajador en el cual se autorice que se le realice un pago mediante cuota sindical, ¿no? Para retirar ese dinero, no es simplemente tomarlo y ya está. Muy bien, demás descuentos, tardanzas, asistencias y otros descuentos, ¿no? Muy bien. Lógicamente, si bien es cierto, se pueden dar una gran cantidad de descuentos. La gran mayoría pueden ver que van a ir a otros, porque solo tenemos unos cuantos descuentos aquí. Así que si yo me encuentro en la práctica real con algún descuento que no englobe en los primeros, lo colocaré en los otros. Conceptos varios. A ver, hasta ahora hemos visto que los ingresos están clasificados particularmente de acuerdo a su tipo. Ingresos en el código 100, que son los ingresos, podríamos llamarlos regulares.
Luego ingresos, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones e indemnizaciones. Pero claro, hay muchos conceptos que no están en ninguno de ellos. Por ejemplo, la canasta navideña. Si yo quiero definir la canasta navideña, diría, ¿dónde va a ir la canasta navideña? ¿En un ingreso regular? ¿En una asignación? ¿Una bonificación? ¿Una gratificación? ¿Una indemnización? Obviamente, la canasta navideña no iría en ninguno de ellos porque no está englobado dentro de estos conceptos. Es por ello que para estos conceptos que son peculiares o que no son tan comunes, se ha creado la opción o el código 0900, que son conceptos varios, que reúne a todo tipo de conceptos que, si bien es cierto se aplican, no entraría, dadas sus características, a ninguno de los anteriores. Así que vamos a conceptos varios. Y acá nos encontramos, por ejemplo, bono de productividad. Recuerda que es diferente a la bonificación que vimos en la sección bonificación. Canasta de Navidad. Bienes de la propia empresa otorgados para el consumo, ¿no? El famoso retiro de bienes. Gastos de representación. Licencia con goce de haber. Y demás conceptos, ¿no? Recargo al consumo, ¿no? Que recuerdo, recargo al consumo en el caso de restaurantes y hoteles, las participaciones en las utilidades, de acuerdo al pago respecto a la declaración, condiciones de trabajo y demás, ¿no? Y demás. Obviamente acá también nos encontramos con la canasta navideña. Todos estos conceptos no entran exactamente en los rubros de los anteriores, es por ello que todos se agrupan aquí de forma peculiar. Por supuesto, al ser ingresos, también nos encontramos con sus afectaciones. Muy bien. Y claro, también resulta ser posible en muchas ocasiones que me encuentre frente a conceptos que no están aquí. Esto también ocurre muy a menudo, ¿no? En el caso, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, el tema de sumas graciosas. Respecto a una renuncia o un despido al trabajador, se le puede otorgar una suma graciosa, ¿no? En virtud, recordemos, de una futura compensación, ¿no? Autorizado por la ley de CTS. Entonces, si yo le deseo otorgar una suma graciosa al trabajador, obviamente más allá de los requisitos legales que debo cumplir, ¿no? Que sea de libre disponibilidad, que tenga fecha cierta y demás. Más allá de ello, obviamente tengo que declararlo en la PLAME porque es un pago que yo le hago al trabajador. Pero yo puedo buscar en ingresos, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones, indemnizaciones y conceptos varios y no voy a encontrar el concepto de suma graciosa. No va a estar en ningún lado aquí. Entonces eso, ¿dónde va a estar? No está directamente. Y si no está, obviamente yo tengo que crearlo. Y esta es la opción que me da otros conceptos. Me da la opción de crear un concepto. Crear. Entonces vamos a otros conceptos y vamos a la lupa. Obviamente aquí podemos encontrarnos bajo la situación de que no hay nada. Porque acá me sirve a mí para crear justamente los conceptos, ¿no? Así que le damos a nuevo y aquí vamos a colocar sumas graciosas, por poner un ejemplo, ¿no? Sumas graciosas. Obviamente se va a quedar guardado, pero claro, ¿no? Recuerden el tema de la afectación. Vimos en los ingresos, bueno, esto también es un ingreso, pero vimos en nosotros que la afectación ya venía marcada por defecto, pero en este caso no. ¿Por qué? No viene marcado por defecto porque queda claro que yo estoy creando el concepto. Entonces acá en este caso Sunat no sabe qué concepto estoy creando, por lo tanto no sabe si está afecto o no. Entonces es mi obligación para concluir con el registro, el decir si es que está afecto a algún concepto o si es que no está afecto a algún concepto, ¿no? Obviamente depende de lo que nosotros agreguemos. En muchos casos veremos que sí está afecto, en otros casos veremos que no. Y listo, lo guardamos. Obviamente esto es algo que yo tengo que analizar antes, ¿no? Antes de crear un concepto tengo que analizarlo. A ver, ¿está afecto a impuesto de la renta de quinta categoría? ¿Está afecto a AFP, salud o algo? Y tengo que analizarlo y en función a ello marcarlo. Recuerda que si acá lo marcas erróneamente, la PLAME no lo va a detectar. La PLAME no analiza esto. La PLAME no va a evaluar a ver si tu concepto está correctamente calculado. No. Así que ten mucho cuidado, siempre esto se tiene que evaluar antes. Muy bien, marcamos la afectación, colocamos el nombre, bueno, lo seleccionamos o no, esto ya depende de mí, si quiero que aparezca finalmente en mi declaración jurada o simplemente quiero tenerlo guardado y le doy grabar. Y listo, ya está grabado, le doy cerrar detalle y cuando regrese ya estará ahí. ¿Correcto? Ya estará ahí. Lógicamente puedo modificarlo si lo creo adecuado o desmarcarlo, ¿no?
Y de esa manera puedo ir creando diferentes conceptos que me resulten necesarios para mi declaración jurada. Tengan en cuenta, como simplemente una mención comparativa, que en la Plame Web, recuerda que ese es el PDT Plame, recuerda, ¿no? PDT significa programa y declaración telemática, es decir, PDT es el aplicativo que nosotros tenemos aquí. PDT es el aplicativo. Entonces, pues esto es lo que tendríamos que nosotros manipular para tener en nuestra declaración jurada. Y como mencionaba anteriormente acerca de la Plame Web, también tenemos conceptos en la Plame Web, pero son conceptos muy limitados. Entonces ten en cuenta que si tú vas a utilizar la Plame Web y necesitas más conceptos, sí o sí tienes que pasarte al PDT. O si estás en el PDT y solo trabajas con lo básico y cumples el máximo de 10 trabajadores, podrías utilizar la Plame Web también, ¿no? Al final, cualquiera de las opciones son válidas, simplemente lo quería mencionar para un efecto de comparativa, pero estos son los conceptos que nosotros tenemos aquí. Ahora, para finalizar esta lección, es importante mencionar que todo esto que estamos haciendo se están guardando de forma local. Recuerda que la opción inicial que vimos aquí, que es sincronizar, solo nos sirve para eso, para descargar los datos, como mencionamos al inicio de esta lección. Me sirve para descargar la información, pero no me sirve para realmente sincronizar. ¿Por qué? Porque la información viene del T-registro hacia aquí, pero la información no va de acá al T-registro. ¿Esto por qué lo digo? Porque si yo hago mi mantenimiento de conceptos, selecciono exactamente lo que quiero e inclusive creo varios conceptos, todo esto no va a estar conectado por SUNAT o con SUNAT. Esta información no estará en SUNAT. Por lo tanto, si es que yo voy a cambiar de computadora, si es que yo voy a formatear esta, voy a desinstalar el aplicativo o lo que fuese, es siempre recomendable realizar una copia de seguridad para llevar mi información de un aplicativo a otro. ¿Por qué? Porque el aplicativo está en la computadora y no está guardada en internet, solo en la computadora. ¿Ok? Entonces, por ello, justamente, lo que acá debemos tomar en cuenta es que vamos a ir a utilitarios y acá vamos a generar copia de seguridad. Tenemos dos copias de seguridad. Una copia de seguridad es la copia integral, de la cual hablaremos más adelante, pero la que viene a cuento, porque en este caso es conceptos, es la primera. Esta opción, perdón, la segunda, ¿verdad? Esta opción le generará exclusivamente una copia de seguridad de los conceptos habilitados a través de mantenimiento de conceptos. Claro, lo ideal sería una copia de seguridad que incluya declaraciones, reportes, todo. Pero yo puedo llevar únicamente los conceptos. Si yo deseo llevar únicamente los conceptos, puedo hacerlo. Entonces, acá examinaría exactamente dónde quiero que se guarde. Y le doy generar y automáticamente se va a generar la copia de seguridad en ese archivo. Ahora sí, cuando yo cambie de computadora, desinstale el aplicativo o lo que fuese, cuando vuelva a instalar el nuevo aplicativo, obviamente no va a tener la información, porque recuerda que la información se guarda de forma exclusivamente local, no está conectada a internet. Entonces voy a restaurar copia de seguridad, examino, busco mi copia de seguridad y le doy restaurar. Obviamente aquí me dice que la información que yo ya tengo se va a eliminar y se va a reemplazar por la nueva. Esto queda claro, en mi caso no hay ningún problema porque es la misma información, pero ten en cuenta, si tú ya has creado conceptos, ya has manipulado y quieres traer de vuelta tu copia de seguridad, obviamente los conceptos que tú ya has manipulado, ya has creado, se van a eliminar porque solo se va a quedar la copia de seguridad. Es decir, si en tu copia de seguridad tienes, por ejemplo, el concepto de sumas graciosas, pero ya has creado aquí también otros conceptos relacionados a bonificaciones y demás, cuando cargues la copia de seguridad no va a sumarse, no vas a tenerlo todo. Cuando carguemos la copia de seguridad vas a tener únicamente lo de la copia de seguridad y lo otro se va a eliminar. Así que es recomendable restaurar las copias de seguridad ni bien abras el aplicativo por primera vez. Es ahí recomendable restaurar las copias de seguridad porque cuando ya empiezas a hacer algo, todo eso se va a eliminar cuando realices, repito, la restauración de la copia de seguridad. Obviamente a no ser que no lo quieras hacer. En mi caso le doy que sí. Yo no tengo ningún problema porque lo mismo que se elimine es lo mismo que se está colocando porque acabo de crear la copia de seguridad y me dice la restauración completa. Perfecto, ¿no? Entonces si quiere llevar únicamente copias de seguridad, esta es una opción adecuada. Por supuesto,
Quizá más adecuado sería la copia de seguridad integral, pero eso es algo que vamos a ver en otra lección más adelante, ¿correcto? Muy bien, entonces con esto concluimos la lección de mantenimiento de conceptos de este curso PLAME.